Muy buenos días con todos ustedes. Hoy es un día especial. Primeramente es el Día del Señor y también en esta ocasión a nivel mundial estamos recordando, celebrando el Día del Padre. Así que desde ya para todos los papás de nuestra congregación Palmas Reales y todos los hermanos que nos están viendo en otros lugares, les deseamos un bonito día, que tengan una bonita experiencia primeramente con el Señor y también puedan pasar gratos momentos en compañía de su querida familia, de sus seres queridos. Dios les bendiga grandemente, padres, en esta ocasión, que disfruten, asumo, el rico desayuno que ya han tomado, están tomando o están preparando en casa. Así que disfruten el rico chicharrón, el rico tamal, el rico relleno, la rica comida que se va a preparar en casa. Y si hay, inviten un poquito para acá también. Dios les bendiga. Bueno, vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios. Es muy grato haber tenido este tiempo de alabanza, donde siempre tenemos que exaltar el nombre de nuestro buen Dios, nuestro Padre Celestial. Y en esta ocasión, por ser el Día del Padre, he preparado un tema que tiene que ver con la fecha, hablando del Padre. Y justamente el título del sermón de esta mañana es El rol del Padre, cómo pastorear a la familia. Y desde ya vamos diciendo, porque está implícito en el título del tema de hoy, que todo padre es llamado a ser un pastor de su familia. Sí, como usted lo está oyendo, no solamente los que dirigimos la iglesia, los que trabajamos en la obra de Dios enseñando la palabra, somos llamados a ser pastores. También los que son padres de familia, porque tienen a su cargo a un grupo de personas, la esposa, los hijos, las hijas u otras personas que se añaden a la familia, están en nuestro deber. Es nuestra obligación pastorear la vida de ellos. Así que usted, padre, es la persona establecida por Dios en su hogar para que usted pueda guiar a esa familia, para que usted pueda ministrar a esa familia. Entonces, todo padre de familia es llamado a ser un pastor de su familia, y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a tratar nuestro tema en dos partes. Primero, el padre ministro de una familia sólida. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, donde vamos a estar hablando un poco de un tema que hace a cierto tiempo yo traté aquí en nuestra iglesia. Lo titulé el Shema. Usted puede buscar en el archivo de sermones que está ahí en la página de nuestra iglesia y buscar sobre el Shema, donde explicamos qué es el Shema, en qué consiste, cuáles son sus divisiones y cómo se aplica en nuestro contexto actual, en la época en que estamos viviendo. Pero hoy voy a hacer referencia un poquito a los versículos del Shema, pero más nos vamos a concentrar en hablar acerca de los padres. Y ya hemos dicho que el deber de todo padre es pastorear a sus hijos. Es decir, nuestra obligación como padres es prepararlos para la vida. Al igual que en la tierra prometida, a donde los judíos, los israelitas, bajo la dirección de Moisés, habían llegado hasta el límite de la entrada a la tierra prometida, pero en la tierra prometida a donde Israel iba a entrar, habían idólatras e inmorales, así como usted lo está oyendo. Había mucha idolatría y mucha inmoralidad. Dentro del pasaje que vamos a leer en un rato en Deuteronomio, vamos a encontrar esa referencia a la idolatría y a la inmoralidad que abundaba en la tierra de Canaán, a donde Israel iba a entrar. Hoy en día ocurre algo similar. En nuestro mundo donde vivimos hay mucha idolatría y hay mucha inmoralidad.
Y en el hogar, nosotros, los padres, tenemos la sagrada tarea, tenemos la sagrada obligación de preparar a nuestros hijos para enfrentar la vida. Tenemos que hacerlo de esa manera. En este pasaje de Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 al 15, donde vamos a estar reflexionando en esta primera parte de nuestro estudio, vamos a ver 4 principios que mantienen sólida a la familia, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de una familia sólida. Y la única manera de mantener una familia sólida es llevando a cabo por parte del padre estos 4 principios. Yo le voy a pedir que antes de comenzar la prédica, usted pueda tomar un lápiz, un lapicero o un plumón, y si usted tiene a bien, si usted gusta, pueda subrayar 4 palabras que hay en este pasaje que vamos a ver. No son las únicas palabras importantes, por si acaso. Lo que ocurre es que queremos resaltarlas, estas 4 palabras, porque en torno a estas 4 palabras va a girar esta primera parte del sermón en esta mañana. En el versículo 4, subraye o puede ponerla en un círculo a la palabra oye, oye. En el versículo 5, haga lo mismo con la palabra amarás, amarás. En el versículo 7, haga lo mismo con la palabra repetirás, repetirás. Puede ponerle un círculo con un lápiz o subraye la palabra. Y finalmente, en el versículo número 13, haga lo mismo, subrayar o poner en un círculo a la palabra temerás, temerás. Así que estamos seleccionando o haciendo énfasis en 4 palabras: oye, amarás, repetirás y temerás. Vamos explicando un poquito lo que entendemos en este pasaje sobre el rol del padre como ministro de una familia sólida. Primeramente, el padre oye la verdad continuamente. Versículo número 4. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Justamente la palabra oye es en el idioma hebreo la palabra Shema. Y Dios está llamando a que todo su pueblo, pero en especial de acuerdo al contexto de la escritura que estamos estudiando, se está dirigiendo el Señor a los hombres, a los padres, a los líderes, a las cabezas de hogar. Y a los padres el Señor le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que nuestros hijos tienen que aprender de este pasaje son 2 verdades. Verdad número 1, Jehová es único. Verdad número 2, Jehová es unidad. Nuestro Dios es un Dios único. No hay otro Dios fuera del nuestro. Nuestro Dios es unidad. Y de esto que vamos a aprender de Dios, que Él es único y unidad, vamos a entender nosotros como padres, y nuestros hijos tienen que entender la importancia de mantener la unidad de la familia. Eso es muy importante. Oiga bien esto: lo que nuestros hijos llegan a entender sobre Dios afecta sus vidas para toda la eternidad. Así como usted lo oye. Y se lo repito: lo que nuestros hijos llegan a entender sobre Dios afecta sus vidas para toda la eternidad. Y el punto crítico de todo esto sería: ¿y dónde van a aprender nuestros hijos sobre Dios? Nuestros hijos empiezan aprendiendo sobre Dios en el hogar.
hogar. Y es el padre el responsable número uno de enseñarle a sus hijos sobre Dios. El responsable número uno no es la madre, es el padre. Nosotros los varones somos los responsables número uno de que nuestros hijos aprendan sobre Dios. ¿Quién es Dios? Número dos, segundo principio que todo padre debe de seguir, que ama fervientemente al Señor. Versículos 5 y 6. Dicen así estos dos versículos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra todo se repite por lo menos en el versículo 5 en 3 ocasiones. Ahí se repite. ¿Por qué? Acá hay un énfasis. Y ya que el versículo 5 comienza hablando de amar a Dios, amar a Jehová, entonces al repetirse 3 veces la palabra todo, se está haciendo énfasis que nuestro amor a Dios debe ser completo. Cuando amamos a Dios tiene que ser un amor total, sin reservas. Todo padre tiene que amar a su familia de una manera total, completa, sin reservas, sin límites, y así tiene que ser. Un gran amor exige otro gran amor, y eso es precioso en la vida espiritual. El gran amor de Dios exige que nosotros, como seres humanos, lo amemos a Él de la misma manera, con la misma intensidad. Y si nosotros aprendemos a amar a Dios con todo nuestro ser, vamos a amar a nuestros hijos, a nuestra esposa con todo nuestro ser. Debemos de amar a Dios por encima de cualquier otro amor, con todo lo que somos y tenemos. Cualquier amor tiene que quedar en un segundo plano, porque primero tenemos que amar a Dios. Tercer principio que encontramos aquí para los padres. Enseña al joven diligentemente. Versículos 7 al 9. A su momento mencionábamos, y esto tiene concordancia con lo que se dijo. Dijimos de que el deber de enseñar a los hijos es el del padre, no de la madre. Sí, la madre participa en la enseñanza, pero la obligación número uno de enseñar a los hijos sobre Dios, la palabra de Dios, es el padre como cabeza del hogar. Y aquí lo que va a decir, está hablándole Dios a los padres. Versículos 7 al 9 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿A qué se refiere cuando habla de repetir a nuestros hijos? Se refiere a lo que dice el versículo 6, porque el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, lo que hay que repetir a nuestros hijos es la palabra de Dios. Constantemente tenemos que andarla repitiendo. Permítame terminar la lectura de la sección. Versículos 8 y 9 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este mandato implica educar a nuestros hijos en el conocimiento de Dios y su palabra. Ese es el mandato que Dios nos da a los padres. Repetir, palabra que aparece en el versículo 7, donde dice, y las repetirás a tus hijos. Repetir significa sacar punta, afilar. Usted sabe lo que es sacar punta, es afilar.
Es como cuando uno repite el proceso para sacar punta a un lápiz. Si usted tiene un tajador pequeño, de eso que se usa usualmente en las escuelas, usted agarra el lápiz, lo pone ahí y usted comienza a dar vuelta. Está repitiendo, da vuelta, va repitiendo, da vuelta para sacar punta. Recuerdo que de niño mi padre en casa, él colocó en algún lugar, ahí lo clavó en una mesa, si no me equivoco, un tajador de esos que recuerdo que era la marca Faber-Castell, que funcionaba con una palanquita así, se le iba dando vueltas. Y nosotros metíamos el lápiz y sencillamente dábamos vuelta y iba sacando filo. Teníamos que repetir el proceso, meter lápiz y tenemos que dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta sacar filo. Había alguna travesura que hacíamos, nos gustaba ese proceso. Y como caía lo que nosotros decíamos, el aserrín, nosotros metíamos el lápiz y dábamos vuelta, vuelta, vuelta. No sé cuánto lápiz terminábamos así de estar en ese juego para nosotros como niños. Pero repetir es eso, repetir es sacar punta, afilar. Afilar, usted ha visto en nuestros barrios, hay la costumbre que pasa una persona con su aparato que saca filo a cuchillos, a tijeras. La persona sencillamente comienza a dar vuelta a la piedra para afilar. Y está en ese proceso, repite lo mismo, y está con el cuchillo, con la tijera, moviéndolo en el mismo sentido, lo cambia de dirección y sigue ahí y repite hasta sacarle filo a la tijera o al cuchillo. Aquí el mandato de Dios es que el padre debe constantemente repetir la palabra a sus hijos para que se graben en la mente de ellos. Ese es repetir. Usted tiene que andar repitiendo siempre la palabra de Dios. A veces, cuando yo predico, yo digo, disculpen que utilice el mismo pasaje de la Biblia, pero solo tenemos una Biblia nada más. Disculpen que vuelva a hablar la historia de Zaqueo, porque solo hay un Zaqueo en la Biblia nada más. Disculpen que vuelva a hablar de Jesucristo, porque solo hay un Cristo nada más. Y lo digo en forma de broma, porque nuestro trabajo, nuestro deber en la iglesia es repetir la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que andar repitiendo la palabra de Dios, para que los creyentes que ya conocemos la palabra, recordemos, refresquemos nuestro conocimiento. Y aquellos que son nuevos en los caminos de Dios puedan comenzar a aprender la palabra de Dios. Es por eso que siempre andamos de tiempo en tiempo repitiendo una misma serie de enseñanzas, un mismo tema, porque hay que repetir. En la repetición el ser humano se graba la enseñanza de una mejor manera. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, en la escuela dominical con los niños. Se les hace repetir un versículo, repite y repite el versículo para que se grabe en sus corazones. El cuarto principio que todo padre debe de practicar, el cuarto principio que todo padre debe de guardar es teme grandemente al Señor, versículos 10 al 15. Ahora, vamos a leer esta porción en la Biblia. Y usted va a observar que este temor era necesario porque Israel ya estaba a puertas de la tierra prometida. Y como se dijo, estaban para enfrentarse a gente idólatra e inmoral. Y para hacer frente a la gente idólatra e inmoral en toda época, tenemos que preparar a nuestros hijos, repetir la palabra de Dios para que ellos puedan tener temor de Dios. Temor de Dios es una palabra que a veces no se entiende toda su dimensión, pero luego la vamos a explicar un poquito. Pero leamos las Escrituras. Versículo número 10 en adelante dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste,
y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Observe este sentido. O sea, una vez que uno alcanza cierta prosperidad, cierta comodidad, cuando uno alcanza cierta prosperidad, cierta comodidad, ocurre algo que es cierto. ¿Qué ocurre? Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué ocurre entonces cuando una persona alcanza cierta comodidad, cierta prosperidad, cuando alcanza cierto estatus? ¿Qué ocurre? Según el versículo número 12, el ser humano tiende a olvidarse de Dios, así como usted lo oye. Personas que llegan a tener un buen empleo, un buen estudio, un negocio, una buena empresa. Me alegro por ellos, me alegro por ellas, que les vaya bien, no les deseo ningún mal en ninguna manera, pero muchas veces, estando en los caminos de Dios, luego dejan de congregarse, porque se olvidan de Dios. El trabajo les gana, el negocio les gana, el dinero les gana. Es la tendencia natural del ser humano. Y Dios está diciendo eso. Ten cuidado que no te vaya a ocurrir esto, que te olvides de mí. Versículo 13. Y la solución a esto es: a Jehová tu Dios temerás. Lo que hablábamos al comienzo, de tener temor a Dios. Y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, no a la idolatría. 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Temer a Dios, que se menciona en el versículo número 13, temer a Dios no es solo tenerle respeto o miedo. Sí, a Dios hay que tenerle respeto por temor. A Dios hay que tenerle miedo, sí, por temor. Pero temer a Dios es reconocerlo en cada aspecto de nuestras vidas. Usted tiene una vida, amén. En cada área de su vida, reconózcalo a Dios. Tenga temor de Dios. Temer a Dios es tenerlo presente para tomar cada decisión de la vida. Antes de tomar cualquier decisión, hay que tener temor de Dios. A veces, después que tomamos la decisión, recién oramos pidiendo que Dios bendiga la decisión que ya tomamos. Hay que pedir la bendición de Dios, su dirección sobre todo, antes de tomar cualquier dirección o decisión en la vida. Bueno, ahora entramos a la segunda parte de nuestro sermón, de nuestro estudio de esta mañana. Esta segunda parte de nuestra enseñanza la titulamos El Padre, modelo masculino de liderazgo. Es algo intencional nuestro título. Si usted examina nuestro título de esta segunda parte de nuestra enseñanza, es modelo masculino de liderazgo. Empecemos de atrás para adelante. Todo padre es llamado a ser un líder. Todo padre tiene que ser un modelo. Y fíjese que estamos diciendo modelo masculino, porque hoy en día existe la idea de que pueden casarse dos personas del mismo sexo. Dos varones, dos mujeres, pueden casarse, pueden crear su familia, pueden adoptar, pueden tener hijos y así. Pero eso no es lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que todo matrimonio tiene que ser entre un varón, una mujer, varón y mujer.
y ellos ya con la bendición de Dios tendrán su familia, sus hijos, sus hijas. Así es lo que Dios ha establecido. Es por eso que en el título de esta segunda parte, intencionalmente, hemos colocado modelo masculino de liderazgo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12, encontramos un pasaje donde se va a hacer un retrato que yo digo es un retrato inmejorable o es un retrato insuperable del rol de un padre. Así como Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa, acá también hay una descripción del padre, un modelo de padre según la perspectiva de Dios. Aquí se nos presenta, en este pasaje de 1 de Tesalonicenses capítulo 2, aquí se nos presenta el ideal del padre que las esposas aprecian y los hijos admiran. Así que los que ya somos padres tenemos que ajustar nuestra vida a qué dice la palabra de Dios. Los que están en el proceso o en el futuro serán padres, aprendan lo que dice la palabra de Dios para que usted sea un buen papá, para que usted sea un buen padre en su hogar. Estamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Pero primero, yo quiero que usted observe un contraste que el apóstol Pablo hace en esta sección que estamos tomando en nuestro estudio. Versículo 7 leo, dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo está comparando el trabajo que él hizo con el trabajo de una madre. Así es, como una madre. Porque en otra parte Pablo va a decir de sí mismo de que nosotros los siervos de Dios, en ese caso de Pablo como apóstol, estaba volviendo a sufrir dolores de parto. Porque sí, cuando todo padre está sufriendo por algo de sus hijos, hay un dolor, como un dolor de parto. Y Pablo dice aquí, de sí mismo, de su ministerio, dice: nosotros como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo ciertamente había cuidado con dedicación, con amor, a los cristianos en la ciudad de Tesalónica. Aquí habla entonces en el versículo 7 de la madre, la nodriza. Y el contraste viene de que en el versículo 11 ya no habla de la madre, sino el versículo 11 dice: así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. La enseñanza del apóstol Pablo aquí ahora es como el padre a sus hijos. ¿Y qué hace un padre a sus hijos? Dice aquí el versículo 11, exhorta y consuela. Pero no nos adelantemos al tema. Pero queríamos hacer ese contraste donde usted puede ver, por un lado se describe al hombre de Dios, al Padre, se le describe primeramente que su amor es tan grande como el de una madre. Y por otro lado se describe que el Padre tiene que cumplir su labor de padre, exhortando y consolando a sus hijos. Tiene que amar a sus hijos. Muchas veces se dice que el amor de la madre es insuperable, pero en la Biblia habla más del amor del padre. Por ejemplo, yo siempre digo, si usted lee la historia del hijo pródigo, la madre no aparece por ningún lado en esa historia.
siempre aparece el Padre. Y si usted sigue escarbando en la historia del hijo pródigo, usted va a encontrar que el que estuvo esperando el que estuvo esperando el regreso del hijo fue el Padre. Y si usted se sigue metiendo en la historia, va a encontrar que aun cuando el hijo pródigo estaba lejos, viniendo, todo harapiento, después de tener una vida perdida, el que lo vio a la distancia, lo reconoció y corrió y lo abrazó y lo besó, fue el Padre. Así que, según las Escrituras, el amor que nosotros, los padres, tenemos y debemos de tener a nuestros hijos tiene que ser un amor grande. Entonces, aquí se nos van a presentar en esta porción de la palabra de Dios 5 maravillosos rasgos de este retrato de lo que debe ser un padre. Rasgo número 1, todo padre debe de tener un afectuoso cariño, porque estábamos hablando del amor, cariño, el afectuoso cariño. Versículo número 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La primera palabra del versículo 8 dice: tan grande es nuestro afecto por ustedes. Pablo, como padre, amaba a los creyentes en Tesalónica. Y luego al final del versículo 8 dice: porque habéis llegado a sernos muy queridos. Todo padre tiene que amar a sus hijos. Y siempre hemos dicho y seguiremos diciendo: no deben de existir hijos favoritos en la familia. Ese es un grave error. Ese es un grave error. Cuando papá tiene su hijo favorito, cuando mamá tiene su hijo favorito, cuando papá tiene su hija favorita, mamá tiene su hija favorita, y desprecia o rechaza, pone en segundo plano a los otros hijos, usted está creando una armonía, creando un ambiente de problemas en la familia. Si usted tiene hijos favoritos, usted está creando un problema de división en su familia. El amor del padre, el amor de la madre hacia sus hijos tiene que ser un amor por igual. Mis hijos tengo que amarlos por igual. A mis hijos tengo que darles todo a todos por igual. Cuando hablamos de que el padre debe tener un afectuoso cariño, decimos y entendemos que esto implica que el padre debe abrazar por igual a sus hijos de una manera tierna. Así es, sintiendo afectuosamente el padre que es atraído a hacerlo, de abrazar a sus hijos sin ninguna obligación. Yo tengo que tener un afecto por mis hijos de que debo de abrazarlos por amor a mis hijos. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Los hijos e hijas que no encuentran afecto en su hogar, lo van a buscar en la calle. Así es como muchas veces perdemos a nuestros hijos e hijas. Hay padres que hace mucho tiempo, por no decir nunca, no le dicen una palabra de cariño, una palabra bonita a sus hijos. A veces existe en el imaginario popular y totalmente equivocado de que a los varones no hay que decirles ninguna palabra cariñosa porque son varones. Y no es así. Todo padre debe de acercarse a su hijo varón, abrazarlo y decirle: hijo, te amo. Hija, te amo. No hay que dejar de abrazar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo cuando estoy hablando de esto, de abrazar a nuestros hijos,
no puedo dejar de pensar en un profeta del Antiguo Testamento, el profeta Habacuc, porque el nombre Habacuc significa abrazo, abrazo de Jehová a su pueblo. Es que si usted lee el libro del profeta Habacuc, Dios está hablando de juicio, de castigo, pero el profeta, su nombre significa abrazo, porque está implícito de que todo padre, como vamos a mencionar en un momento, tiene que demostrar hacia sus hijos tanto amor, abrazándolos, como disciplina en el momento que es necesario. Segundo principio que debemos de tener nosotros como padres, según lo que se nos representa en este retrato aquí, o segundo rasgo, una vida sacrificada. El versículo 8, hay una parte que dice, tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. En el siguiente punto vamos a hablar de que todo padre tiene que trabajar, así que no vamos a hablar mucho del trabajo en este momento, pero solo queremos decir que tener una vida sacrificada por la familia, una vida sacrificada por los hijos, no solo implica el trabajar para proveer sus necesidades, no solo es eso, también hay que sacrificar tiempo en pasar tiempo con los hijos, enseñarles cómo es la vida, ser transparentes con ellos, hablándole las cosas como son, para que ellos aprendan. Así que sacrificar mi vida no solo es necesario, como quien dice que yo voy a trabajar para darte tu comida, tu ropa, no solo eso, sino tiempo. Yo sé que ahora estamos en una cuarentena, ahí con limitaciones de salir y todo. Así que si yo le preguntara a usted, ¿cuándo fue la última vez que pasó tiempo con sus hijos? Usted me va a decir, todos los días paso tiempo. Pero al margen de la cuarentena que estamos pasando todos encerrados en casa, saliendo solamente por momentos, yendo, viniendo, los domingos no podemos salir todo. Al margen de este periodo que estamos viviendo, le pregunto, ¿está usted invirtiendo tiempo con sus hijos? ¿Está usted pasando tiempo con sus hijos? Número 3, tercer rasgo que se describe aquí en este retrato que Pablo presenta de los padres. Un trabajador diligente. Ahora sí, aquí se habla del trabajo que todo padre debe de hacer para sus hijos, en beneficio de sus hijos. Versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo está apelando a algo que él había hecho, su forma de vida entre los hermanos de Tesalónica. Y Pablo le va a decir, ustedes se recuerdan cómo nosotros trabajamos, y nuestro trabajo fue con fatiga, cómo lo hicimos de noche y de día. Pablo está apelando a un principio que se llama no ser egoísta. El trabajo que se tiene que hacer es sin egoísmo. Todo padre es llamado a proveer para su hogar. Porque Pablo en Timoteo va a decir que el que no provee para los suyos, para su hogar, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, todo padre es llamado a proveer para su hogar. Ojo, no es la madre. La madre no es la llamada a proveer la comida para el hogar. Es el padre el que debe proveer para las necesidades del hogar, necesidades de la esposa, necesidades de los hijos, y aún si las hubieran, las necesidades de las mascotas. Nosotros los padres somos los llamados a proveer
para las necesidades del hogar. Es por eso que aquí en este versículo se habla de que hay que trabajar de día y de noche. Cuarto rasgo en esta descripción que Pablo nos da sobre el retrato de un padre. Cuarto rasgo: auténtica espiritualidad. Auténtica espiritualidad. Versículos 9 y 10 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y luego dice en el versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En la vida de todo padre hay dos aspectos. Esto es lo mismo que el Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte y que Pablo aquí lo presenta usando palabras similares. El Señor en el Sermón del Monte insistió varias veces en la necesidad, en lo importante que era enseñar y hacer. Enseñar y hacer. Y Pablo en sus epístolas repite el mismo modelo de enseñar y hacer. Aquí en el versículo 9, Pablo habla de os predicamos, es enseñar. Y luego en el versículo 10 habla de nos comportamos, ese es el hacer. El padre es la persona que tiene que a sus hijos enseñarles la palabra de Dios y también tiene que hacer con ellos lo que les está enseñando. Por ejemplo, si nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos la importancia de asistir a la iglesia, nosotros debemos de asistir a la iglesia. Si nosotros a nuestros hijos le enseñamos la importancia de ofrendar al Señor, nosotros tenemos que ofrendar al Señor, porque es importante el enseñar y el hacer. Y eso es lo que Pablo dice aquí, que él como padre les predicamos. Y luego en el versículo 10, nos comportamos. Y así tiene que ser. En la vida de todo padre tiene que haber coherencia entre lo que dice y hace. Así que si usted le enseña algo a sus hijos, algo bueno estamos hablando, usted tiene que vivirlo, usted tiene que hacerlo, para que no encuentren sus hijos que hay una diferencia entre lo que dice y lo que hace. Todo padre, refiriéndome un poco al Sermón del Monte, tiene que tener hambre y sed de justicia. Y todo padre tiene que tener ese amor por Dios y ser ejemplo a sus hijos en el amor a Dios. Rasgo número 5 que se presenta en este cuadro que Pablo está hablando aquí de los padres es una influencia positiva. Una influencia positiva. Versículos 11 y 12 dice: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Observe lo que dice el versículo 11. Pablo sigue apelando a la figura del Padre, que era una realidad en el mundo de la época y también hoy en día debe de serlo. Pablo dice, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Es que todo padre es llamado a exhortar y consolar a sus hijos. Uno tiene que enseñarles, uno tiene que corregirlos, pero tiene que consolarlos también. Nosotros, los que hemos criado ya niños, y ahora son nuestros hijos ya jóvenes, adultos, casados, los que hemos tenido niños, sabemos lo que implica disciplinar a los hijos. En verdad, y quizá los hijos no lo crean, pero el día que usted llegue a ser padre lo va a entender. Nosotros
cuando llegaba el momento de tener que corregir a nuestros hijos, en verdad, más dolor había en el corazón del padre por tener que corregir a su hijo o a su hija. Yo sé que el niño o la niña sufría la consecuencia de recibir la disciplina física, la disciplina correctiva, pero en el corazón del padre había más dolor. Cada vez que yo tenía que disciplinar a mi hija, a mi hijo, a uno de ellos, yo tenía mucha tristeza en mi corazón, mucho dolor. Pero esa es la parte de exhortar, digamos, de disciplinar. Pero luego venía la parte de consolar. Porque si usted solamente disciplina al hijo y usted agarra y después de haberle disciplinado, usted agarra y le grita y le dice una serie de palabras fuertes y lo manda lejos, vete a tu dormitorio, encerrarte, no quiero hablar contigo, usted está haciendo mal, así no se hace. Usted tiene que entender que la disciplina es un proceso. Primero existe la parte de la corrección física y luego viene la parte del consuelo, donde usted se acerca al hijo, a la hija, lo abraza después que lo ha disciplinado y lo consuela, lo alienta, le dice, Dios dice esto, hiciste mal, reconoce, pide perdón a Dios o a la persona que ofendiste. Si usted no aplica la segunda parte de la disciplina, que es la consolación, usted no está llevando a cabo un buen proceso de disciplina. La disciplina es un proceso, no solo es castigo físico, también es la parte de la consolación. Y a eso se refiere Pablo cuando habla acá de que como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos. Y como estamos hablando de que el padre tiene que ser una buena influencia, observe lo que dice el versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El deber de todo padre es exhortar y consolar. Pero todo padre tiene que ser una influencia positiva para sus hijos. Pero el problema es que muchos padres pretenden que dándoles lo material es todo, es lo suficiente. El nombre de muchos padres hoy en día es ausente. Sí, muchos padres andan ausentes de la vida de sus hijos. Muchos padres creen que porque trabajan 20 horas al día es todo. No. Tus hijos te necesitan. Ahora, no esperes que tus hijos crezcan y se vayan de la casa. Tus hijos te necesitan ahora. ¿Les estás enseñando la palabra de Dios, como vimos en el Deuteronomio? ¿Estás acercándote y abrazándolos, como vimos en Tesalonicenses? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo varón, padre, sí, a tu hijo varón, te quiero, hijo? Hijo, siempre pienso en ti. ¿Cuándo fue la última vez? Sí, nuestros hijos varones, al igual que nuestras hijas mujeres, necesitan oír de su padre que le diga, te quiero. Hay que hacerlo. Nosotros los padres tenemos un tremendo deber ante Dios y ante la sociedad. Termino diciéndole de que la base en nuestro hogar tiene que ser Jesucristo. Y si usted no ha comenzado su vida teniendo a Jesucristo como su Salvador, entonces todo lo que hemos hablado aún no puede ser una realidad en su vida. Usted necesita a Jesucristo. Si Jesucristo es su Salvador, Él será una realidad en su vida y todo lo que hemos hablado podrá comenzar a encajar como piezas de rompecabezas. Usted necesita a Jesucristo. Y los que ya tenemos la gracia de tener a Cristo en nuestras vidas, necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Bueno, en este día que estamos, Dios les bendiga. Sigan pasando bonito este día y ya estaremos orando en un momento dándole gracias a Dios por este día
y por su palabra predicada. Bendiciones.